Bueno, a continuación veremos un video el cual nos habla sobre unos temas muy importantes del curso de Mecánica de los Materiales de la Escuela de Ingeniería Mecánica, y quienes hablan son alumnos de cuarto ciclo, quienes somos Alfaro Flores, Walter Rubén, Ávila Rodríguez, Alex Jordi, Campos Díaz, Joy Jordan y Cruz Barat Arnold Bryan. Bueno, a continuación el video. Propiedades y comportamiento mecánico. Terminología de las propiedades mecánicas. El esfuerzo se define como la fuerza que actúa sobre un área unitaria en la que se aplica. Tenemos la deformación unitaria elástica, que se define como la deformación restaurable debido al esfuerzo aplicado. En muchos materiales, el esfuerzo y la deformación elástica siguen una ley lineal. Esa ley lineal, la pendiente de esa porción lineal de la curva esfuerzo-deformación elástica tensión se define como el módulo Young. El ensayo de tensión mide la resistencia de un material a una fuerza estática. El esfuerzo y deformación generales. Para un material dado, los resultados de un solo ensayo son aplicables a todo tamaño y forma de muestras. ¿Cómo se define cada una de estas definiciones? El esfuerzo general se define como la fuerza sobre el área, donde la fuerza está en newton y el área en metros cuadrados. La deformación general se define como la variación de la longitud sobre la longitud inicial de dicho material. Las propiedades obtenidas en el ensayo de tensión. Una de ellas es el esfuerzo de excedencia. Es el esfuerzo a la cual la deformación plástica se hace importante. En los metales es un esfuerzo requerido para que las dislocaciones se deslicen. Es por lo tanto el esfuerzo que divide los componentes elástico e inelástico de un material. La resistencia a la tensión, o también llamada resistencia a la tracción, es el esfuerzo máximo sobre la curva esfuerzo de formación general en muchos materiales dúctiles. La deformación se mantiene uniforme. Las propiedades elásticas. El módulo de elasticidad o módulo Young es la pendiente de la curva fuerza de formación. La relación de Hooke, que dice que el esfuerzo, que ese módulo Young es igual al esfuerzo sobre la deformación. Módulo resiliencia. El área contenida bajo la parte elástica de la curva esfuerzo de formación general. El esfuerzo de resiliencia se define como un medio el esfuerzo de excedencia por la deformación en la excedencia. Otra definición es la ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? La ductibilidad mide el grado de deformación que puede resistir un material sin romperse. Tenemos la elongación porcentual, donde dice que este porcentaje de elongación es la longitud final menos la longitud inicial entre 2. Y la reducción de su área, que es el área inicial menos el área final sobre el área inicial por 100. El esfuerzo real y deformación real. La disminución del esfuerzo en general al rebasar el punto correspondiente a la resistencia de tensión de la curva esfuerzo de formación se relaciona con la definición de esfuerzo en general. Tenemos el esfuerzo de flexión. En los materiales de poca ductibilidad la falla ocurre en la carga máxima, donde la resistencia, la tensión y la ruptura son las mismas. La resistencia de flexión o módulo de ruptura describe la resistencia material, donde esta resistencia de flexión es igual a 3 por la fuerza sobre la longitud sobre 2 por W h al cuadrado. Ahora el ensayo de dureza. Mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración de un objeto duro. Los ensayos más comunes son el de Rowell y el de Brinell. A continuación hablaremos de cada uno de estos ensayos. El ensayo de Brinell se comprime
una esfera de acero duro, por lo general de 10 milímetros de diámetro, contra una superficie de material. Se mide el diámetro de impresión, que suele ser de 2 a 6 milímetros, y se calcula el número de brines con la siguiente ecuación. Como acá podemos observar, tenemos la fórmula para hallar el número de brines, donde la fuerza debe estar en kilogramos, el diámetro de penetración en milímetros y el diámetro inicial, también llamado el diámetro de impresión, en milímetros. Otros de los ensayos más conocidos en la dureza son el ensayo de Rowell, donde se utiliza una bola pequeña de acero para materiales blandos y un cono de diamantes para materiales más duros. La profundidad de la penetración es medida automáticamente y se convierte en el índice de Rowell. Como podemos observar, acá tenemos una carga sobre una probeta donde genera una pequeña hendidura y una pequeña deformación en la longitud. Y al otro lado observamos el ensayo de Rowell, observamos una esfera dura donde penetra una superficie muy dura, y tras este esfuerzo, tras este ensayo de dureza, ahora hablaremos del ensayo de impacto. El ensayo de impacto se utiliza para evaluar la fragilidad del material bajo estas condiciones. La capacidad material para resistir el impacto de un golpe se suele llamar tenacidad del impacto. La tenacidad de la fractura de un material se define como la capacidad del mismo para resistir una carga aplicada cuando el material contiene imperfecciones. Propiedades del ensayo de impacto. Entre ellas tenemos la transición de dúctil a frágil. Es aquella en la cual el modo de fractura de un material cambia de dúctil a frágil. Un material que se somete a un golpe de impacto en servicio debe tener una temperatura de transición menor a la de su entorno. Ahora, la sensibilidad de la muesca. Se puede evaluar comparando las energías absorbidas de especímenes con o sin muesca. La mecánica de la fractura, disciplina que se enfoca al estudio del comportamiento de los materiales con fisuras u otros pequeños defectos. La tenacidad de la fractura mide la capacidad del material que contiene un defecto a resistir una carga aplicada. Ese factor de intensidad de esfuerzo se define como K, que es igual a un factor de espécimen por el esfuerzo aplicado por la raíz cuadrada de pi por el tamaño de la imperfección. La importancia de la mecánica de la fractura son tres: la selección de un material, el diseño de su componente y el diseño de un método de fabricación o ensayo. Hablaremos ahora de fractura frágil. Toda grieta o imperfección limita la capacidad de un cerámico para resistir un esfuerzo a la tensión. Esto se debe a una grieta llamada la imperfección de Griffin. Ahora, las propiedades microestructurales de la fractura en materiales metálicos. La fractura dúctil se suele producir en forma transgranular en los metales con buena ductibilidad y tenacidad. Los microhuecos se forman cuando un gran esfuerzo causa la separación del metal, los límites e interfaces del metal y pequeñas partículas de impurezas. La fractura frágil en metales y aleaciones de alta resistencia se requiere poca o ninguna deformación plástica y se observa con frecuencia cuando es impacto y no la sobrecarga la que causa la falla. Ahora, las propiedades microestructurales en cerámicos y vidrios. En materiales cerámicos, los enlaces iónicos o covalentes permiten poco o ningún deslizamiento. En consecuencia, la falla resulta de fractura frágil. En los vidrios también se rompen en forma frágil y se observa en la superficie concoidal de la fractura. Ahora hablaremos del ensayo de fatiga. Es la disminución de la resistencia de un material debido a esfuerzos repetitivos que pueden ser mayores o menores a la resistencia de cedencia. Las fallas de fatiga suelen presentarse en tres etapas. La primera etapa se inicia cuando una grieta minúscula sobre la superficie. Tiempo después
de haber aplicado la carga. A continuación la grieta se propaga gradualmente, conforme la carga sigue su alternancia. Finalmente, cuando la sección transversal restante del material resulta demasiado pequeña para soportar la carga aplicada, ocurre la fractura súbita del material. Los resultados de este ensayo dicen que el límite de resistencia de la fatiga, que es el esfuerzo debajo del cual hay una probabilidad del 50% de que nunca haya falla de fatiga. La vida de la fatiga indica cuánto tiempo sobrevive un componente con determinado esfuerzo. El granallado también es un proceso eficaz para aumentar la vida de la fatiga de los materiales. La aplicación del ensayo de fatiga. Con frecuencia los materiales y los componentes se someten a condiciones que no preceden esfuerzos iguales en tensión y compresión. La velocidad de crecimiento de una grieta puede ayudar a diseñar componentes y en evaluación no destructiva para determinar si una grieta significa un peligro inmediato para la estructura. El ensayo de fatiga. El ensayo de termofluencia. La deformación plástica a altas temperaturas se conoce como termofluencia. Las altas temperaturas permiten que las dislocaciones en el interior del metal asciendan. La dislocación se escapa de las imperfecciones de red, continuando su deslizamiento y causando una deformación adicional. Durante el ensayo de termofluencia, la deformación o elongación se mide en función del tiempo. En la primera etapa, muchas dislocaciones ascienden venciendo obstáculos, se distribuyen y contribuyen a la deformación del objeto. En la segunda etapa, la termofluencia, en estado estable, la rapidez de termofluencia se define como rapidez de termofluencia como la variación de la deformación de ese material sobre la variación del tiempo en la que se deforma. Finalmente, la tercera etapa de termofluencia empieza en el encuallamiento, donde el esfuerzo se incrementa y la muestra se deforma a una rapidez acelerada, hasta que ocurre dicha falla. El tiempo para que ocurra esto se llama tiempo de ruptura. Finalmente, acá observamos una gráfica donde el esfuerzo es constante y donde hay una probeta encima de un horno que está también a temperatura constante, donde están las mordadas alrededor de ese horno, y podemos observar ahí el ensayo de termofluencia. Para continuar con la exposición, me toca el desarrollo en esta oportunidad del capítulo Endurecimiento por deformación y recocido. El desarrollo de este capítulo se basa principalmente en el análisis de tres temas, que son el trabajo en frío, el trabajo en caliente y el recocido. El trabajo en frío es aquel en el cual una aleación se deforma y se endurece de manera simultánea, a diferencia del trabajo en caliente, que una aleación se deforma obviamente a altas temperaturas, pero no se endurece. Y el recocido es el tratamiento térmico que se crea para eliminar los efectos causados por el trabajo en frío. Cabe resaltar en esta introducción que el endurecimiento que obtenemos mediante el trabajo en frío se conoce como endurecimiento por deformación o endurecimiento por trabajo mecánico. La relación que existe entre el trabajo en frío y la curva esfuerzo-deformación viene dada por el diagrama esfuerzo-deformación, en el cual notamos en la siguiente imagen, por ejemplo, que para un material dúctil, en la parte A podemos observar que si se aplica un esfuerzo sigma sub 1 superior al límite elástico, se causa una deformación permanente, es decir, una deformación E sub 1, la cual vemos acá. Y si se toma una muestra del metal que ha sido sujetado al esfuerzo sigma sub 1 que dijimos,
y se vuelve a probar, se obtiene la curva de deformación que es esta en la figura en la parte de la figura, en la parte B. Ahora, acá podemos observar que en este punto ya no es posible volver a deformar el metal en la parte C, ya que la resistencia se seguirá incrementando y la ductibilidad se seguirá reduciendo hasta que la lesión se vuelva muy frágil. El coeficiente de endurecimiento por deformación podemos definirlo o podemos entenderlo como la respuesta que presenta un metal al trabajo en frío, y no es nada más que la pendiente de la porción de la curva esfuerzo real versus deformación real. Cuando se usa una escala logarítmica, este coeficiente, que es el n, se puede expresar de esta manera, que tenemos sigma, que sería el esfuerzo en función del tiempo, es igual a una constante por el esfuerzo cuando varía en el tiempo elevado al exponente n, que sería el coeficiente de endurecimiento por deformación. Ahora, si no se usa una escala logarítmica, el coeficiente vendría expresado de esta manera. También podemos observar acá que cuando la constante k es igual al esfuerzo en un tiempo t es igual a 1, son iguales. Acá tenemos una tabla que me expresa algunos coeficientes de endurecimiento por deformación de metales y lesiones típicas, o sea, conocidas ya para diferentes estructuras. Tenemos en el titanio, la aleación del acero recocido, el acero de mediano carbono, templado y revenido, y muchos más con sus respectivos coeficientes y la constante. Los mecanismos de endurecimiento por deformación son técnicas que se aplican para endurecer un metal incrementando el número de dislocaciones. Y se puede decir el más conocido, el método más común que se usa para generar estas dislocaciones se hace usando la fuente de Frank Reed. Acá podemos observar en la figura, por ejemplo, que en A una dislocación está sujeta en sus extremos por defectos en la red, pero en B, conforme se sigue moviendo la dislocación, se arquea y finalmente se tuerce sobre sí misma. Luego pasa a formar un lazo de dislocación, por último creándose una dislocación nueva, tal como lo vemos en D. Y esta sería una microfotografía electrónica de una fuente Frank Reed, la cual genera las dislocaciones que ya mencionamos. Ahora tenemos las propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío. En este caso se estudian las técnicas que se utilizan para deformar un material. Tenemos el laminado, el forjado, el trefilado, la extrusión, el estampado profundo, o embutido, también que se le conoce así con ese nombre, el estirado y el doblado. El laminado, tal como su nombre lo dice, se usa para producir placas, hojas o láminas de metal. El forjado deforma el metal al introducirlo en moldes, con el fin de producir formas relativamente complejas. El trefilado es una técnica en la que se jala un metal o un polímero a través de un molde para producir un alambre. En la extrusión se empuja un material a través de un molde para formar productos de sección transversal uniforme. El estampado profundo o embutido es aquel que se utiliza para formar el cuerpo de las latas de aluminio para bebidas, por ejemplo, ya sean cerveza, gaseosa. El estirado y el doblado son técnicas que se utilizan pero para metales que están en forma de láminas y se utiliza para darle forma a dicha lámina. Acá podemos observar, por ejemplo,
el laminado, el forjado, el trefilado, la extrusión, el embutido, el doblado y el estirado. Como ya vimos, podemos controlar la deformación del material. Por tanto, si podemos lograr eso, también podemos controlar el endurecimiento por deformación, el cual se mide definiendo el porcentaje de trabajo en frío, que no es nada más que la variación porcentual del área transversal del material que se ha deformado. Por ejemplo, acá podemos ver la fórmula, porcentaje de trabajo en frío, que es igual al área inicial transversal del metal, menos el área final después de la deformación sobre el área inicial y multiplicas por 100 para sacar el porcentaje del trabajo. Los efectos del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre, por ejemplo, tenemos acá, podemos observar según esta gráfica que al incrementar el trabajo en frío, tanto el límite elástico como la resistencia a la tensión aumentan. Sin embargo, la ductibilidad se reduce acercándose a cero. Por esto también podemos decir que si se intenta más trabajo en frío, el metal llegará a romperse. Las características principales que podemos observar acá del trabajo en frío son que una es que simultáneamente se puede endurecer un metal y producir la forma final deseada. Mediante este proceso también de trabajo en frío es posible obtener tolerancias dimensionales y terminados superficiales excelentes, para ser más precisos. Y se dice también que es un método económico para producir grandes cantidades de piezas pequeñas. Una de las desventajas de este proceso sería que la ductibilidad y la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión se deterioran. También es muy usado porque algunas técnicas de procesamiento por deformación solo pueden efectuarse si se aplica solamente el trabajo en frío. El recocido. El recocido, como ya vimos, es un tratamiento térmico diseñado para eliminar los efectos del trabajo en frío, ya que puede utilizarse para eliminar totalmente el endurecimiento por deformación conseguido durante el trabajo en frío. Y tenemos como un componente final un metal blando y dúctil. El recocido a baja temperatura puede utilizarse para eliminar esfuerzos residuales producidos durante el trabajo en frío. Por tanto, debemos estudiar las etapas que posee. La primera será la recuperación, la segunda la recristalización y por último el crecimiento granular. En la recuperación, la microestructura original trabajada en frío está compuesta por granos deformados con gran número de dislocaciones entrelazadas. Por tanto, cuando se calienta un metal, la energía térmica adicional permite que las dislocaciones se muevan y formen los bordes de una estructura subgranular poligonizada. Sin embargo, la densidad de las dislocaciones en este metal se mantiene virtualmente sin modificación. Este tratamiento a baja temperatura es el que conocemos como recuperación. La segunda etapa es la recristalización. La recristalización ocurre debido a la nucleación y crecimiento de nuevos granos que contienen pocas dislocaciones. Es decir, cuando se calienta el metal por encima de la temperatura de recristalización, una rápida recuperación elimina los esfuerzos residuales, produciendo una estructura de dislocación poligonizada. Es en este momento en el que ocurre la nucleación de granos pequeños en los bordes de celda de la estructura poligonizada, eliminando con esto la mayoría de las dislocaciones. Dado que se ha reducido de manera importante el número de dislocaciones, el metal recristalizado tiene baja resistencia, sin embargo presenta una mayor ductibilidad. Y la etapa final del recocido es el crecimiento granular. A temperaturas de recocido aún mayores,
tanto la recuperación como la recristalización ocurren con rapidez, produciendo una estructura granular recristalizada fina. Los granos empiezan a crecer y el crecimiento de granos es favorecido, por tanto elimina los más pequeños. Como resumen, acá tenemos una imagen donde se muestra el efecto de la temperatura de recocido sobre la microestructura de metales trabajados en frío. Podemos acá observar en la parte A que donde la microestructura está siendo trabajada en frío. En la parte B sería la primera etapa del recocido, o sea, después de la recuperación. Luego vendría esta parte C, que es después de la recristalización. Y por último, acá tenemos la parte D, que sería después del crecimiento granular. Acá podemos observar, por ejemplo, varias microfotografías que muestran el efecto de la temperatura de recocido sobre el tamaño de grano en el latón. También podemos observar las bandas de deslizamiento en estas estructuras. Por ejemplo, acá en A observamos el recocido, nos da a 400 grados centígrados. Acá el recocido se dio a 650 y el recocido en C se dio a 800 grados. El control del recocido. Como ya vimos, el recocido es un tratamiento para eliminar los efectos del trabajo en frío. Por tanto, para diseñar un tratamiento térmico de recocido es importante que conozcamos dos cosas. Primero sería la temperatura de recristalización y lo segundo sería el tamaño de los granos recristalizados. La temperatura de recristalización disminuye al incrementar la cantidad del trabajo en frío. Por tanto, existe un valor mínimo de trabajo en frío que se aproxima al 30 o 40% por debajo de la cual no ocurrirá la recristalización. También se dice que un tamaño originalmente pequeño de grano trabajado en frío reduce la temperatura de recristalización al tener más sitios en los cuales puedan nuclearse nuevos granos, ya que la recristalización en los metales puros se da a temperaturas menores que en las helaciones. Al aumentar el tiempo del recocido, también se reduce la temperatura de recristalización y las helaciones con punto de fusión alto tienen una temperatura de recristalización mayor. Acá podemos observar una gráfica en el cual podemos observar que los tiempos de recocido más largos reducen la temperatura de recristalización. A más tiempo, menor temperatura. Acá también tenemos una tabla donde se representan temperaturas típicas de recristalización para metales seleccionados. Tenemos su temperatura de fusión y su temperatura de recristalización. Para distintos metales tenemos el plomo, el zinc, el aluminio, el magnesio y muchos más. El tamaño del grano recristalizado es la segunda parte, se puede decir que debemos conocer, es necesario que conozcamos para poder diseñar un tratamiento térmico. Por lo tanto, debemos conocer los factores que influyen sobre el tamaño de este grano. El primero sería la reducción de la temperatura del recocido, luego vendría el tiempo necesario que sirve para calentar un metal hasta lograr la temperatura de recocido y por final, para terminar ya sería el tiempo del recocido. Se dice que reduce el tamaño del grano al incrementar la posibilidad de crecimiento granular. También al incrementar el trabajo en frío inicial se reduce el tamaño del grano final. La presencia de una segunda fase también en la microestructura ayuda a evitar el crecimiento del grano, manteniendo pequeño su tamaño cuando se ha recristalizado. Recocido y procesamiento de materiales.
Estos procesamientos de materiales para lograr este recocido son, básicamente se estudian los tres, que es el procesamiento por deformación, el servicio a alta temperatura y el proceso de soldadura. El procesamiento por deformación es en el cual se necesita reducir el espesor de una placa. Por tanto, se puede efectuar el trabajo máximo permisible en frío, luego recocer para restablecer el metal a un estado blando y dúctil y a continuación de nuevo trabajarlo en frío. Con esto se puede repetir este ciclo de trabajo en frío hasta acercarse al espesor correcto. El servicio a alta temperatura, o sea, cuando un metal trabajado en frío se pone en servicio a altas temperaturas. Esta se da cuando un metal trabajado en frío se pone en servicio a altas temperaturas. Es decir, la recristalización causa de inmediato una catastrófica reducción de la resistencia. Además, si la temperatura es lo suficientemente alta, la resistencia continuará disminuyendo debido al crecimiento de nuevos granos recristalizados. Por último, tenemos el proceso de soldadura. Podemos observar que cuando un metal se suelda trabajando en frío, el metal adyacente al primero se calienta por encima de las temperaturas de recristalización y de crecimiento granular. Por tanto, esta zona es la que se conoce como zona afectada del calor. El trabajo en caliente es el segundo punto a analizar en este capítulo. Se puede definir como la deformación plástica de un metal a una temperatura de recristalización. Acá podemos observar, por ejemplo, durante este trabajo en caliente, los granos alargados anisotrópicos se recristalizan de inmediato. Si la temperatura de trabajo en caliente se controla adecuadamente, el tamaño final del grano por trabajo en caliente puede resultar muy fino. Y en este proceso se dan tres puntos muy importantes. El primero sería la eliminación de las imperfecciones. Uno de ellos son, por ejemplo, los poros gaseosos, que es una de las imperfecciones de un metal original, las cuales pueden cerrarse o soldarse durante el trabajo en caliente al agolpamiento interno de átomos, formado al cerrarse los poros. El segundo punto es el comportamiento anisotrópico. Los rodillos o dados de conformado enfrían su superficie más rápidamente que en el centro de la pieza. Entonces, en su superficie tendrán un tamaño de grano más fino que en el centro. El acabado superficial y precisión dimensional es por lo general pobre junto al obtenido mediante el trabajo en frío, ya que la precisión dimensional es más difícil de controlar durante el trabajo en caliente. Por lo tanto, se debe tomar en consideración una mayor deformación elástica y un control preciso de la temperatura si se han de lograr dimensiones exactas. Para concluir con el capítulo tenemos la conformación superplástica. Es cuando un metal es tratado térmicamente y procesado de manera especial. Por ejemplo, algunos materiales pueden deformarse uniformemente de manera excepcional, inclusive en algunos casos al más de 100%. A este comportamiento es el que se le conoce como superplasticidad. A menudo se puede acoplar un conformado superplástico con soldadura por difusión. Esto se hace para producir en una sola etapa ensambles complicados, con la finalidad de que un material despliegue un comportamiento superplástico. Para que se cumpla este proceso, se deben cumplir varias condiciones. La primera es que el metal debe tener una estructura de grano muy fino. También la aleación debe deformarse a una temperatura elevada, ya sea unos 0.5 o 0.65 veces la temperatura absoluta de fusión de la aleación. También debe utilizarse una velocidad de conformado, es decir, una rapidez de deformación muy lenta. Además, el esfuerzo requerido para deformar la aleación debe ser muy sensible a la velocidad de formación.
También podemos observar acá que los bordes granulares en la alineación deberán permitir que los granos se deslicen fácilmente unos sobre otros y giren al aplicarse esfuerzo. Para que esto ocurra es necesario aplicar la temperatura correcta y tener un tamaño fino de grano. Como ejemplo de esta conformación superplástica tenemos los componentes que se usan para los aeroespaciales, que frecuentemente se producen usando aleaciones superplásticas de titanio y normalmente son considerados también como frágiles. Entre ellos, por ejemplo, están los materiales cerámicos y los compuestos intermetálicos. Bueno, siguiendo con el tema de las exposiciones, vamos a comenzar con el tema de principios de endurecimiento por solidificación y procesamiento. En prácticamente todos los metales y aleaciones, así como en muchos semiconductores, compuestos, cerámicos y polímeros, el material en algún momento de su procesamiento es líquido. El líquido se solidifica al enfriarse por debajo de su temperatura de solidificación. El material puede ser utilizado tal y como se solidificó o puede ser procesado posteriormente mediante trabajo mecánico o tratamiento térmico. Durante la solidificación, el arreglo atómico cambia de un orden de corto alcance a un orden de largo alcance, es decir, a una estructura cristalina. La solidificación requiere de dos pasos, la nucleación y el crecimiento. Primero nos centraremos en la nucleación. La nucleación se refiere a la transformación de los primeros nanocristales del material fundido. Por ejemplo, a medida que el agua comienza a congelarse, se forman cristales de hielo de nanotamaño, conocidos como núcleos. Se espera que el material se solidifique cuando el líquido se enfría justo por debajo de su temperatura de solidificación. Cuando sucede esto, existe una diferencia entre la energía que hay entre el líquido y el sólido, la cual la conoceremos con el nombre de energía libre por unidad de volumen. En esta figura nos podemos percatar que existe una interfaz que se crea cuando se forma un sólido a partir de un líquido. Nos podemos dar cuenta que la parte interior está hecha de sólido, mientras que la exterior está hecha de líquido. También la energía libre total de este sistema sólido-líquido cambia según el tamaño del sólido. El sólido se denomina embrión, dado que su radio es de nanotamaño. En la nucleación se pueden dar dos tipos de procesos, que es la nucleación homogénea y la heterogénea. Primero nos centraremos en la nucleación homogénea. En la nucleación homogénea ocurre cuando su enfriamiento se vuelve lo suficientemente grande para ocasionar la formación de un núcleo estable. Esto se da porque el tamaño del radio crítico para la nucleación homogénea está dado por la siguiente fórmula: 2 veces sigma, que vendría a ser el cambio de energía libre por la temperatura de solidificación sobre el calor latente de fusión, multiplicado por su enfriamiento cuando la temperatura es ambiental. En la nucleación heterogénea hay excepciones de experimentos fuera de lo común en laboratorios. La nucleación heterogénea nunca ocurre en los metales líquidos. En lugar de ello, las impurezas que están en contacto con el líquido, ya sean en suspensión o sobre paredes del recipiente que lo contienen, proveen una superficie sobre la cual se puede formar el sólido. Ahora, se tiene un radio de curvatura mayor que el crítico, con una superficie total muy pequeña entre sólido y líquido. Solamente necesitan agruparse unos cuantos átomos para producir una partícula sólida con el radio de curvatura requerido. Para alcanzar este tamaño crítico se necesita menos subenfriamiento, por lo que la nucleación empieza con mayor facilidad. La nucleación sobre superficies de impurezas se conoce como nucleación heterogénea. Ahora vamos a hablar sobre el endurecimiento por tamaño de grano. Algunas veces se introducen
intencionalmente partículas de impureza en el líquido. Esta práctica se conoce como refinación de grano o inoculación. Por ejemplo, se adiciona una combinación de 0,03% de titanio y 0,01% de boro a muchas aleaciones líquidas de aluminio. Se forman pequeñas partículas de un compuesto de aluminio y titanio o de diboruro de titanio y sirven como sitios para la nucleación heterogénea. En los metales, cuanto mayor sea el área de la superficie de los bordes de grano, mayor será el endurecimiento por tamaño de grano. Vidrios. Algunas aleaciones con composiciones especiales poseen estructuras cristalinas lo suficientemente complejas, por lo que pueden formar materiales amorfos si se enfrían con rapidez a partir de la fundición. A estos materiales se les conoce como vidrios metálicos. Los vidrios metálicos incluyen complejas aleaciones de hierro, níquel, boro, que contienen cromo, fósforo, cobalto y otros elementos. Algunos vidrios metálicos obtienen resistencias superiores a 500.000 psi, manteniendo al mismo tiempo una tendencia a la fractura de más de 10.000 psi por pulgada. Ahora vamos a hablar sobre el crecimiento. Una vez formados los núcleos, el crecimiento ocurre conforme los átomos se integran a la superficie del sólido. La naturaleza del crecimiento del sólido dependerá de la forma en la que se va extrayendo el calor del sistema. Deben extraerse dos tipos de calor: el calor específico del líquido y el calor latente de fusión. El calor específico es el calor necesario para cambiar en 1 grado la temperatura de una unidad de peso del material. El calor específico deberá ser eliminado primero, ya sea por radiación hacia la atmósfera circundante o por conducción a través del molde que contiene el material, hasta que el líquido se enfríe a su temperatura de solidificación. Antes que se complete la solidificación, deberá eliminarse la interfase sólido-líquido, en la que el calor latente de fusión se encuentra. El crecimiento también se subdivide en dos partes. La primera es el crecimiento planar. El crecimiento planar, cuando un líquido bien inoculado se enfría al equilibrio, la temperatura del líquido es mayor que la temperatura de la solidificación, y la temperatura del sólido está por debajo de esa temperatura. Durante la solidificación, el calor latente de fusión es eliminado por conducción desde la interfase sólido-líquido, a través del sólido y hacia los alrededores. Cualquier pequeña protuberancia que empiece a crecer en la interfaz estará rodeada de líquido con una temperatura mayor a la de la solidificación. Y el crecimiento dendrítico. Cuando la nucleación es débil, el líquido se subenfría antes de que forme el sólido. Bajo estas condiciones, una protuberancia sólida pequeña llamada dendrita se forma y crea la interfaz. Conforme crece la dendrita, el calor latente de fusión pasa de líquido subenfriado elevando su temperatura hacia la temperatura de solidificación. En los metales puros, el crecimiento dendrítico normal representa solo una pequeña fracción del crecimiento total. La fracción dendrítica está dada por la siguiente ecuación. La fracción dendrítica va a ser igual al calor específico del líquido multiplicado por el calor que puede absorber el líquido subenfriado y el calor latente. Todo eso dividido entre el calor total que debe liberarse durante la solidificación. Como podemos observar en esta figura, si el líquido está subenfriado, una protuberancia en la interfaz sólido-líquido puede crecer rápidamente, en forma dendrítica. El calor latente de fusión
es absorbido por el líquido subenfriado y se eleva su temperatura hasta la temperatura de solidificación. Ahora vamos a hablar sobre el tiempo de solidificación y tamaño dendrítico. La rapidez a la cual el sólido crece depende de la velocidad de enfriamiento o de la rapidez de extracción del calor. Una velocidad de enfriamiento rápida produce una solidificación rápida o tiempos de solidificación corto. Utilizando la regla de Voronov puede calcularse ese tiempo requerido para que una fundición simple se solidifique completamente. Ese tiempo está dado por la siguiente ecuación, B por V sobre A, donde B es la constante de Boole, V es el volumen de la pieza colada, A es el área de la pieza colada elevado a la N, que N es una constante, por lo regular es 2 esa constante. Efecto en la estructura y las propiedades. El tiempo de solidificación afecta el tamaño de las dendritas. Normalmente el tamaño de la dendrita se representa mediante la distancia entre los brazos dendríticos secundarios. El espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios, conocido como EBDS, se reduce como la fundición que se solidifica con mayor rapidez. Las redes dendríticas más finas y más extensas sirven como un buen conductor de calor latente hacia el líquido subenfriado. El EBDS está relacionado con el tiempo de solidificación por la siguiente relación. El EDBS va a ser igual a K, que es una constante que depende del metal, por el tiempo subenfriado elevado a la M, que también es una constante que depende de la composición del metal. Como podemos observar acá en esta figura, el efecto del tiempo de solidificación en el espaciamiento entre estos dos brazos dendríticos secundarios, en este caso que es el cobre y el zinc y aluminio, y en la siguiente figura observamos que el efecto de espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios sobre las propiedades de la aleación de aluminio son necesarias para la fundición. Ahora vamos a estudiar las curvas de enfriamiento. Podremos resumir nuestro análisis hasta este punto, examinando una curva de enfriamiento, en la cual se muestra cómo cambia la temperatura de un material con el transcurso del tiempo. El líquido se vierte en un molde a la temperatura de vaciado. La diferencia entre la temperatura de vaciado y la temperatura de solidificación es el sobrecalentamiento. El líquido se enfría cuando el molde extrae su calor específico hasta que llega a la temperatura de solidificación. La dependencia de la curva de enfriamiento antes de que se inicie la solidificación es la rapidez del enfriamiento, que está dado por la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Si en el metal líquido están presentes núcleos heterogéneos efectivos, el cambio de estado comienza a la temperatura de solidificación. Debido a la generación de calor latente de fusión, se produce una meseta o estabilidad térmica. El calor latente mantendrá el líquido restante a la temperatura de solidificación hasta que todo el líquido se haya solidificado y no se puede extraer más calor. En estas condiciones el crecimiento va a ser planar, tal como se muestra en esta gráfica. Vemos que el tiempo de solidificación se da entre el sobrecalentamiento y la rapidez de enfriamiento. Ahora vamos con la fundición o estructura de un lingote. Los metales fundidos se vacían en moldes, dejando que se solidifiquen. A menudo el molde produce un producto terminado o fundición. En otros casos el molde produce una forma simple, llamada lingote, el cual requiere una deformación plástica o maquinado antes de crear un producto terminado.
En el segundo caso se produce una macroestructura que a veces se conoce como estructura de lingote, la cual está formada hasta por tres partes, la cual es la zona templada, la zona columnar y la zona equiaxial. Primero estudiaremos la zona templada. La zona templada es una estrecha banda de granos orientados al azar y localizados sobre la superficie de la pieza. El metal que está sobre la pared del molde es el primero en enfriarse a una temperatura igual a la temperatura de solidificación. La pared del molde también tiene muchos puntos de contacto en los cuales se puede ocurrir la nucleación heterogénea. La zona columnar. La zona columnar contiene granos alargados orientados en una dirección cristográfica en particular. A medida que el calor de la pieza colada es eliminado por el material en el molde, los granos en la zona de enfriamiento crecen en la dirección opuesta al flujo de calor o del área más fría a la más caliente de la pieza colada. La zona equiaxial. Aunque el sólido pueda continuar creciendo de una manera columnar hasta que se haya solidificado todo el líquido, con frecuencia se forma una zona equiaxial en el centro de la fundición o lingote. La zona equiaxial contiene nuevos granos orientados de manera aleatoria, con frecuencia ocasionados por una temperatura de vértigo baja, elementos de aleación o agentes de refinamiento o inoculación de grano. La solidificación de los polímeros. La solidificación de los polímeros es significativamente distinta a la de los metales y requiere que largas cadenas de moléculas se alineen muy cerca de otras a lo largo de distancias relativamente bien largas. Al hacerlo, el polímero crece con cristales en forma de láminas. La región entre cada una de las láminas contiene cadenas de polímeros distribuidas en forma aleatoria. Además, a partir de un núcleo común crecen agrupamientos de láminas, aunque la orientación de esta difieren en un agrupamiento a otro. Conforme estos agrupamientos crecen, pueden tener una forma esferoidal que se conoce como esferulita. La esferulita está compuesta por muchos agrupamientos individuales de láminas o laminillas con orientaciones diferentes. Muchos polímeros no se cristalizan al ser enfriados. La velocidad de nucleación del sólido puede ser demasiado lenta o la complejidad de las cadenas poliméricas pueden ser tan grandes que no se forme un sólido cristalino. Incluso cuando ocurre la solidificación, la cristalización en los polímeros nunca es compleja. Ahora, para concluir, vamos a hablar sobre los defectos de solidificación. A menudo existen muchos defectos que pueden generarse durante la solidificación, pero dos merecen la mención especial, la cual es la contracción y la porosidad gaseosa. La contracción. La mayoría de los materiales son más densos en estado sólido que en estado líquido. Durante la solidificación, el material se contrae, es decir, se encoge hasta un 7%. Frecuentemente, la mayor parte de la contracción produce cavidades. Si la solidificación se inicia en toda la superficie de la pieza, una vez que la superficie sólida más lentamente que las demás, la contracción aparece en forma de rechupe. Como podemos observar en la siguiente figura, la estructura de la esferulita en polímeros. Acá vemos que la esferulita está formada por agrupamientos de laminillas. Cada una de ellas es un cristal individual. Las laminillas contienen cadenas de polímeros ordenados en estructuras cristalinas. Una región límite amorfa separa dichas laminillas. Y la porosidad gaseosa. Muchos metales en estado líquido disuelven gran cantidad de gas,
Por ejemplo, el aluminio líquido permite la incorporación del hidrógeno en solución. Sin embargo, al solidificarse el aluminio, solo permite tener en su estructura una pequeña fracción del gas. La cantidad de gas que se puede disolver en un metal fundido está dada por la ley de Silver, la cual establece que el porcentaje de gas va a ser igual a la constante de Silver multiplicado por la raíz cuadrada de la presión de dicho gas. Y con eso concluimos con la exposición. Bueno, vamos a continuar con las exposiciones. El tema que continúa es soluciones sólidas y equilibrio de fases. Una fase tiene las siguientes características. Por ejemplo, tiene una misma estructura o arreglo atómico en todo el material. ¿Esto qué significa? Que la estructura y arreglos en las diversas partes del material van a ser similares u homogéneas. Otro punto que tenemos que tocar es que tiene una misma composición y propiedades. Como tercer punto, cuando hay una interfase, esta está definida entre fase y también cualquier otra que la rodea. Tenemos que saber también que existe la regla de fases de Gibbs. Según el estudio que hemos hecho el grupo, se pudo dar a entender de que la regla de fases de Gibbs está sujeta a la siguiente fórmula: F es igual a C menos P más 2, donde la letra F mayúscula viene a ser reconocida como los grados de libertad de las fases que se estudian. C mayúscula es la cantidad de componentes y P la cantidad de fases que existen. Ahora se muestra un diagrama en donde hay una curva en un punto de intersección. Justamente este diagrama muestra temperatura en grados centígrados versus presión en atmósferas. Acá podemos observar los espacios en los cuales la fase es sólida, líquida o gaseosa. También podemos hablar acerca de la solubilidad y soluciones sólidas. Existen dos clases: la solubilidad ilimitada y la solubilidad limitada. Dentro de la solubilidad ilimitada podemos dar como ejemplo: si se tiene un vaso con agua y un vaso con alcohol, esto muestra que el agua es una fase y el alcohol una segunda fase. Por lo tanto, el agua y el alcohol son solubles entre sí, pero solo de manera ilimitada. Ahora, también podemos hablar de la solubilidad limitada. Por ejemplo, cuando se agrega una pequeña cantidad de sal a un vaso lleno de agua y paso seguido se agita todo el conjunto, sabemos que la sal se disuelve por completa en el agua. Por lo tanto, la sal tiene solubilidad limitada. A continuación, vamos a referirnos acerca de las condiciones para la solubilidad ilimitada. Hay algunas condiciones, según las reglas de Ohm-Rothery, que se tienen que seguir para que se cumpla la solubilidad ilimitada. Por ejemplo, para un sistema de aleación cobre-níquel, para que este sistema tenga una solubilidad ilimitada, se tienen que conocer las reglas de Ohm-Rothery, que son las siguientes. Regla número 1. Tenemos que conocer el factor de tamaño de la aleación y de sus componentes. Punto 2. Tenemos que saber la estructura cristalina de esta aleación. Punto 3. Tenemos que conocer la valencia de los componentes. Y punto 4. La electronegatividad. Endurecimiento por solución sólida. Hay diferentes puntos que podemos tocar acerca de este tema. Punto 1. El grado de reforzamiento por solución sólida que se da en dicha solución depende de dos factores. Primer factor,
que haya una gran diferencia entre los radios atómicos entre solvente y soluto, para que así aumente el efecto de reforzamiento. Este es uno de los factores que son factores que se tienen que dar en el grado de reforzamiento por solución sólida. Ahora, para una mayor cantidad de elemento de aleación que se agregue, este producirá un mayor efecto de reforzamiento. También tenemos que saber que, naturalmente, si se agrega demasiada cantidad de átomos grandes o pequeños, se rebasará el límite de solubilidad y por tanto se producirá un mecanismo distinto de reforzamiento, por ejemplo, endurecimiento por dispersión, que no es lo que nosotros deseamos. También tenemos los diagramas de fases isomorfo. Por ejemplo, cuando en un material están presentes solo dos elementos o dos compuestos, se puede trazar un diagrama de fases binario. Punto número 2. La temperatura del líquido se define como aquella arriba de la cual el material es totalmente líquido. Punto número 3. Las aleaciones cobre-níquel se funden y a la vez se solidifican dentro de un intervalo de temperaturas entre sólido y líquido. A dicha diferencia se le llama intervalo de solidificación. También tenemos que conocer que la composición de cada fase que se explica se da en la regla de fases de Gibbs, la cual se modifica. Antes habíamos tenido una pequeña ecuación, que era justamente la regla de fases de Gibbs. Ahora dicha ecuación se modifica en un cierto grado. Tenemos que I más C es igual a F más P. Dichas variables las habíamos ya denotado en la sección anterior. También tenemos que saber que en este caso la presión es constante. A continuación tenemos un diagrama en donde podemos apreciar las temperaturas en grados centígrados, temperaturas en grados Fahrenheit y la composición porcentual del níquel. Vemos que se forma una curva y debajo de ella una recta, formando de esa manera una especie de semiojo. Solidificación de aleaciones de sólido-sólida. Cuando se funde y se enfría una aleación de cobre al 40% de níquel, dicha solidificación requiere de una nucleación por crecimiento. La nucleación heterogénea permite poco o ningún subenfriamiento, por lo que se inicia cuando dicho líquido está en temperatura líquida. Para alcanzar una estructura final que se pueda encontrar en equilibrio, la velocidad de enfriamiento que se debe de usar debe ser extremadamente pequeña, si no, no se podrá alcanzar una estructura final de equilibrio. Se debe dar el tiempo suficiente y requerido para que se difundan los átomos de cobre y níquel. De esta manera, puedan así producirse composiciones que indiquen el diagrama de fases. A continuación, mostramos de nuevo dicho diagrama, en donde en el eje X tenemos el porcentaje en peso de níquel y en el eje Y la temperatura en grados centígrados. Vemos la figura que se forma. Tenemos en el origen el grado porcentual de cobre y las fases líquida, así como la línea sólida y líquida que se forma. Solidificación fuera de equilibrio y segregación. Podemos explicar que al aumentar la temperatura se mejoran las velocidades de difusión. Esto se da cuando hay solidificación fuera del equilibrio. Cuando enfriamos demasiado rápido para que los átomos se difundan y se produzca el equilibrio, esto se da
para que exista segregación. También podemos referirnos que al enfriarse a 1296 grados Celsius, la línea de enlace indica que el líquido contiene 34% de níquel y lo restante es sólido que se forma a una temperatura porcentual de 46% de níquel. El lugar real de las líneas sólidas fuera del equilibrio y la temperatura final de sólido fuera del equilibrio dependen de las velocidades de enfriamiento. O sea, dependen de las velocidades de enfriamiento mayores, las cuales acusan desviaciones de equilibrios grandes. Bueno, el tema que continúa es endurecimiento por dispersión durante la solidificación. Bueno, en primer lugar, para empezar con este tema tenemos que tener en cuenta 3 puntos principales o básicos que nos van a ayudar a comprendernos mejor y a entender las cosas de una manera muy fácil. La primera es de que vamos a encontrar 3 tipos de fase. Una de ellas es la fase primaria o también conocida como la fase continua. Aquí tenemos la fase primaria o continua. También tenemos otra fase que es la segunda. No tiene otro nombre, solamente se le conoce como fase segunda. Y la tercera fase es la simultánea. Bueno, la continua es una fase en la que tiene una mayor proporción, tiene una mayor cantidad de porcentaje, mientras que la segunda, a comparación o relativamente con la primera, tiene menor cantidad de porcentaje. Y la simultánea, bueno, esa es una mezcla íntima de las fases, ¿no? Un poco más pequeña que la segunda. Luego, la fase continua, en este curso o en ese tema, en esa presentación, le vamos a llamar como matriz. A la segunda fase le vamos a llamar como precipitado y a la tercera como microconstituyente. Bueno, ahora sí podemos seguir con el resto de temas. Tenemos ahora una primera parte acerca del tema que es principios de endurecimiento por dispersión. Bueno, en ese principio encontramos dos características muy principales, muy puntuales. Una de ellas es que la matriz, o sea, como habíamos visto que la matriz era la primera fase, y bueno, recordando la primera fase tenía mayor cantidad de concentración, y entonces ahora, ¿qué dice? La matriz deberá ser blanda y dúctil. Al ser blanda, bueno, nos proporciona una facilidad de ductibilidad. Eso nos permite poder hacer dobles, poder moldear. No, un ejemplo es un alambre que es muy dúctil, pero en este caso también tiene que ser blanda. Y bueno, el precipitado debe ser duro y resistente. Hay un contraste entre la matriz y el precipitado. Mientras la matriz es blanda, el precipitado es duro. Y mientras la matriz es dúctil, el precipitado es contrariamente, tiene que ser muy resistente. Entonces hay un contraste totalmente entre estas dos fases. Otra característica es también que el precipitado, aparte de ser duro, debe ser discontinuo, mientras que la matriz no. La matriz debe ser blanda, dúctil y debe ser continua. Como había dicho, precipitado discontinuo y matriz continua. Bueno, ahí tenemos acá unas imágenes que nos indican, por ejemplo, que esas partes como frijoles, las pequeñas, las marrones, eso vendría a ser el precipitado. Tenemos un paralelo, un versus, y la primera tenemos que estos son los precipitados, que es la parte suave, la parte blanda,
¿Y cuál es la diferencia? Que cuando es un buen material, cuando está bien, el resquebrajamiento o las cizalladuras se va a dar dentro de la parte del precipitado. Acá encontramos un quiebre, un quebrantamiento. Pero también en la parte de quebrarse eso va a ser, el precipitado es muy duro, muy resistente. Pero ¿qué pasa si sucede lo contrario? ¿Qué pasa, como acabamos en la siguiente imagen, qué pasa si es que la parte blanda se quiebra? Eso tendría muchas peores consecuencias. ¿Y qué pasaría si solamente se quiebra? Entonces el precipitado estaría normal. Acá tenemos el precipitado se volvería blando, el resquebrajamiento se daría en la parte blanda o en la matriz, y la matriz también sería sólida, dura. Ocurriría un contraste total, cosa que en la segunda imagen podemos ver que eso sería lo negativo o la parte que está mal, pero lo ideal, lo bueno sería la parte izquierda, donde el precipitado sea duro y resistente. Y si es que hay algún quebrantamiento, que es solamente el precipitado se quiebre, más la matriz, que es la mayor parte del concentrado, eso no se ha afectado de ninguna manera. Bueno, también tenemos otras características. Una de ellas también nos dice que las partículas del precipitado deben ser pequeñas y a la vez deben ser muy numerosas. Como acá tenemos en la figura que hay un contraste acá en esa parte. El precipitado, las partículas, mientras más pequeñas sean y muy numerosas, tendremos un buen resultado. Mientras que si el precipitado toma mayor voluminidad, por ejemplo, las esferas son mayores y tal vez son pocas, va a ser un mal material. Otra característica también sería de que las partículas del precipitado deben ser redondas o esféricas y no debe terminar en formas cónicas o puntiagudas, ya que esto haría del material un material pobre, y nosotros queremos un material que sea satisfactorio. Para eso, entonces, tiene que ser el precipitado que tenemos en esta imagen, de que debe ser blando, debe tener forma esférica, y en la siguiente imagen, como vemos, no debe tener forma puntiaguda o, digamos así, forma cónica, ¿no? Otra característica sería que debe haber grandes cantidades de precipitado, ya que esto incrementa la resistencia de la aleación. Como habíamos visto, mientras que la matriz era blanda, era dúctil, el precipitado era resistente y muy duro. Entonces, al haber más precipitado, el material se va a volver más resistente. Pero recordemos siempre que tienen que cumplir ciertas condiciones anteriores, que ya hemos mencionado. Bueno, continuando con la exposición, entramos a una segunda parte del tema, que viene a ser los compuestos intermetálicos. Bueno, estos compuestos intermetálicos están constituidos por dos o más elementos, ya sea titanio, aluminio, estaño, entre otros, ¿no? Y también estos de acá producen una nueva fase, y esta fase, muy independientemente, tiene sus características, ya sea tiene composición propia, tiene una estructura cristalina y propiedades propias. Recordemos que estos compuestos van a ser muy, pero muy duros, y a la vez también muy frágiles. Eso tenemos que recordarlo siempre, ya que van a ser parte de los parámetros del resultado del material que queramos tener. Bueno, acá en esa figura tenemos algunas curvas que nos indican, ¿no? Acá en esa zona es temperatura, deformación o elongación, y en esta de acá dureza, que a bajas temperaturas tenemos que el titán, ese compuesto, alcanza mayor dureza, mayor
mayor, mayor dureza, claro, tanto como el níquel como ese compuesto de acá, y que conforme va aumentando la temperatura van decayendo su dureza. Y aparte también que su deformación también va bajando, mientras que la ductibilidad del níquel con respecto al otro compuesto, de acuerdo la temperatura va subiendo, esto sube, es algo inverso. Mientras la dureza decae, la ductibilidad avanza de acuerdo al aumento de la temperatura. Bueno, dentro de estas partes encontramos, dentro de este segundo tema, encontramos una parte de que una división que divide a estequiométricos y no estequiométricos. Bueno, en los estequiométricos nos dice que tiene una composición fija. En este caso es del Fe3C, que es conocido también como la cementita. Bueno, como en la figura vemos una clara diferencia entre gráficas, es que vamos a encontrar a la cementita, o vamos a poder diferenciar lo que es una estequiométrica de la siguiente manera, que acá tenemos una barra vertical bien prolongada, bien enfatizada, que está representado por un gamma. Entonces, al ver esto, cuando gamma está en una línea vertical donde no hay área, entonces nos referiremos que es básicamente a un estequiométrico. Pero en un no estequiométrico, la diferencia está acá, en que ya no es una línea vertical, sino ahora es un área. Un área bien denotada acá en la figura, lo tenemos de color rosado, y esa área entonces nos va a indicar la diferencia. Mientras que la estequiométrica era una línea, la no estequiométrica es un área. Bueno, ese de aquí también tiene ciertas características. También podemos decir que pueden tener un rango de composiciones y a veces también se le conoce como soluciones sólidas intermedias. Bueno, esto tiene utilidades. Una es, lo hacen con la ventaja de que al dispersarlos en una matriz, esta se haga más blanda y dúctil. También tienen estructuras cristalinas muy ordenadas y con un alto punto de fusión. O sea, necesita someterse a grandes temperaturas para poder llegar a una fase de fusión. Y aparte también algo principal es que tienen una rigidez bastante grande y tienen una resistencia a dos cosas. Tienen resistencia a la oxidación y por consecuencia también tendrían resistencia a la termofluencia. Tenemos acá dos ejemplos, dos compuestos que son no estequiométricos. Bueno, luego seguimos con la tercera parte, que son los diagramas de fase con reacciones de tres fases. Bueno, en esa parte identificamos reacciones en diagramas de fases complejos. Bueno, ¿cómo vamos a localizar esas fases? Hay un procedimiento, hay pasos, que en primer lugar sería, localizamos en los diagramas, localizamos una línea horizontal. Esa línea horizontal tiene o nos indica la presencia de una reacción de tres fases. También representa la temperatura en la cual se ocurre aquella reacción y también nos proporciona un conocimiento más, nos dice de que está en equilibrio. Y una vez que tenemos esa línea horizontal, ahora localizamos tres puntos. Dos serían los extremos, dos puntos extremos y un central. Bueno, el central siempre a menudo se coloca cerca del centro de la línea horizontal y el punto central representaría la composición a la cual ocurre la reacción de las tres fases. Luego, otro paso
sería, buscamos directamente por encima del punto central. Bueno, acá están los puntos extremos, el central estaría acá. Por encima de ese punto buscamos cuáles son las fases. Identificamos las fases que están ahí, trazamos una línea vertical y vemos cuántas fases hay en esa línea vertical, en ese punto. Y bueno, a continuación acá podemos explicar, ¿no? Por ejemplo, acá trazamos una línea horizontal y acá en un primer lugar colocamos un punto extremo en el 19, luego otro punto extremo sería el 97,5. Entonces el punto central estaría acá en el 61,9. Y en ese punto dice que verificamos cuántas fases hay. Entonces trazamos una vertical de arriba hacia abajo. Y en este caso, por ejemplo, habrían dos fases. Una fase sería el alfa más beta y la otra parte sería la parte líquida. Bueno, revisando, tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de reacciones y estas son 5. La primera tenemos que es la eutéctica, la peritéctica, la monotéctica, la eutectoide y la peritectoide. Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. El diagrama de fase eutéctico. Esas aleaciones son soluciones sólidas, ¿no? Y se encuentran en un porcentaje del siguiente modo. Acá podemos ver en la gráfica que en la parte vertical tenemos un parámetro de temperatura en grados centígrados o grados Celsius. Y en la parte horizontal tendremos el porcentaje de composición, ya sea a 20% plomo o 20% estaño, o perdón, lo que resta sería estaño, sería un 80%. Pero para esta fase eutéctica vemos que está dentro de un parámetro específico de 0 a 2% de estaño. Entonces sería solamente esta parte de acá. Acá tenemos un diagrama de una fase eutéctica, donde, como ya habíamos dicho, trazamos una línea vertical hacia arriba y acá luego vamos a identificar el tipo de material o de fase que se va a encontrar en esa reacción eutéctica. Tendríamos como en primer lugar, aproximadamente de los 300 a 400 grados, una fase líquida. Y acá tenemos una representación de color celeste que nos diría que hay una fase líquida. Luego entre 300 y aproximadamente 300, en esta parte acá, en este pico encontramos que hay una interfase, podríamos decir, donde hay parte líquida y hay una parte alfa. Podemos ver acá de que hay unos pequeños granos de fase alfa y bueno, eso sería el precipitado, ¿no? Y eso sería la matriz L, que sería la parte líquida. Luego a continuación nos encontramos en esa línea vertical también con otra fase, que es la fase alfa. Bueno, en esa fase alfa acá encontramos de que ya toma un color rosado. Y estas líneas de por acá serían los límites de grano. Bueno, ese es un diagrama eutéctico. Ahora vamos al diagrama de las aleaciones que exceden el límite de solubilidad. Este diagrama está en un porcentaje del 2 al 19% de estaño, en donde si trazamos una línea vertical encontramos de nuevo otras fases más. Bueno, la primera habíamos visto que es una parte líquida, ¿no? Ya habíamos visto. Luego en esa parte de acá encontramos una fase alfa más L, que sería fase alfa más líquido. Luego encontramos otra fase alfa y algo nuevo en comparación de la anterior es que aquí encontramos una fase alfa más beta. La fase alfa formaría parte como la matriz y la beta sería el precipitado, que lo encontramos de unos pequeños círculos rojos.
y donde podemos denotar las características en un inicio ya presentadas. Luego tenemos que las aleaciones eutécticas también están al 61.9% de estaño. En esta aleación, al trazar la vertical, encontramos solamente dos fases: la fase líquida y la fase alfa más beta. Pero en este punto, justo en la intersección de todas las líneas, de todas las curvas, hay algo especial, que podemos encontrar una fase líquida y aparte un precipitado a la vez formado por dos fases o por dos láminas, en la cual hay una fase alfa y una fase beta, pero que están los dos mezclados. Y conforme va descendiendo la temperatura, eso va desapareciendo, la parte líquida se va solidificando hasta el final, que queda así, granos laminados entre la fase alfa y la fase beta, que van a tomar diferentes posiciones, diferentes características. Bueno, acá tenemos lo que habíamos dicho, forman parte laminada, fase alfa, fase beta, así, es una forma aleatoria. Y en la parte derecha tenemos una imagen real que nos ayuda a poder identificarlo mejor. Ahora tenemos otro tipo de lesiones más: las hipoetéuticas y las hiperetéuticas. La primera, las hipoetéuticas, están del 19 al 61,9% de estaño, y las hipereutécticas están del 61,9 al 97,5% de estaño. Ya, igual, trazamos una línea vertical y ahí podemos encontrar todo el tipo de fases, ¿no? En la primera, donde está al 30%, está intermediario. Al 30% encontramos una fase líquida. Bueno, eso lo hemos visto la forma. Luego encontramos una fase alfa más líquido. Y como vemos, mientras pasa el tiempo, mientras va bajando la temperatura, en una primera instancia encontramos que la fase líquida, la matriz, abunda más, ¿cierto? Y ahí empieza a haber un precipitado. Conforme va bajando la temperatura, va aumentando de tamaño, como lo vemos en la siguiente imagen, donde la fase alfa va aumentando de tamaño. Luego encontramos en esta línea horizontal, en esta interfase, encontramos que alrededor de la fase alfa se van formando unas pequeñas partes así laminadas, la cual sería alfa más beta. Y cuando ya totalmente estamos bajo los 180-190 grados Celsius, encontramos que desaparece la fase líquida porque ya se solidificó. Entonces ahora tenemos solamente partes donde el precipitado no se mezcló con la parte de la matriz, simplemente se estabilizó ahí. ¿Y qué pasó? La fase alfa beta, las fases laminadas, aumentaron de volumen y pudieron ocupar todo el espacio que quedaba de la matriz. Bueno, acá tenemos una representación, son fotos reales microscópicas con muy buena definición. Tenemos un ejemplo de lo que veníamos hablando anteriormente. Bueno, un quinto tema acerca de esto sería el diagrama de fases eutécticos, o la resistencia de las aleaciones eutécticas. Bueno, gracias a varios procedimientos podemos hacer varias cosas que nos ayudan a tener un mejor material. En primer lugar, podemos endurecer trabajándolas en frío. Otra forma de mejorarlas también es que se puede controlar el tamaño del grano, ya sea agregando inoculantes o refinadores de grano, apropiadamente o de acuerdo a lo que uno desea. También podemos influir sobre sus propiedades, ya sea endureciéndolos o aumentando el tamaño de grano.
El tamaño de grano. El tamaño del grano eutéptico, en primer lugar, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Ya, entonces, una vez que tenemos todas nuestras características del material que queremos, podemos nuclearlo o se nuclean los granos de manera que van creciendo independientemente. Otra característica o otro cambio que se le puede hacer es que se les puede cambiar la orientación de sus laminillas, alfa, beta, en los microconstituyentes eutépticos. Pasa lo mismo, son idénticos y también se les puede cambiar la orientación, como cruzando un borde de grano. Otro cambio que se puede hacer es refinar y mejorar la resistencia mediante la inoculación. Bueno, creo que ya se lo había mencionado, pero en una parte muy detallada, en el grano eutéptico se lo puede hacer eso. Luego tenemos cómo calcular el espacio entre cada lámina, ¿no? Hay una fórmula que el espacio es igual a C por R a la menos 1 medio. Bueno, esos son algunos datos que ya se les debe conocer. Y en este caso podemos observar una figura donde encontramos una curva, ¿no? Que nos indica, es más sobre todo para tratar de ver los parámetros los parámetros del material que necesitamos, para qué nos va a servir y qué es lo que qué condiciones tenemos que cumplir para que nos dé un resultado de lo que queremos. Bueno, la microestructura del eutéptico. Esas características las podemos controlar. Las propiedades también, mediante cantidades relativas de microconstituyente primario y del eutéptico. Luego, la cantidad del eutéptico. Bueno, es un pequeño problema saber de que no todos los eutépticos tienen una estructura laminar, pero con los que tienen una estructura laminar, bueno, su forma o la forma de las fases es influida por la velocidad de enfriamiento, ya que hay presencia de impurezas y bueno, por la naturaleza de la aleación también hay algún cambio, ya que si la velocidad de enfriamiento, supongamos que está a 1000 grados Celsius, al enfriarlo así en unos 3 segundos de 1000 a 40 o 100, 120, es un cambio muy brusco. Entonces esto influye en los microconstituyentes. ¿De qué manera? De que va a generar impurezas y bueno, por naturaleza de la aleación va a originar algunos daños. Pero es bueno reconocer que la microestructura del eutéptico en las aleaciones de, por ejemplo, aluminio y silicio se alteran por modificación. Bueno, acá tenemos imágenes reales de cómo son esos pasos y acá tenemos imágenes finalmente para poder hacer algunos cambios de acuerdo a cómo uno quiere el material. Bueno, una sexta parte de este tema es la siguiente: eutépticos y el procesamiento de los materiales. Bueno, los procesos de manufactura aprovechan las bajas temperaturas de la fusión y a esto se les asocia con la reacción eutéptica. Las aleaciones de plomo-estaño son la base de una serie de aleaciones. Bueno, en el mercado podríamos decir que las aleaciones de plomo y estaño son las que más reinan o las más pedidas, ya que esas son normalmente no muy caras, son accesibles a la economía y también que tienen una buena funcionalidad. Y también sirven para producir materiales que estos son utilizados bastante en la soldadura, ya que la soldadura hoy en día es muy importante en la industria de metales.
Bueno, el líquido en la fase líquida se puede fundir y vaciar en un molde a bajas temperaturas, ya que así reducimos costos de energía involucrados en el proceso. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, si yo quiero fabricar una esfera hueca? ¿No? Entonces, ¿de qué me sirve crear toda una esfera con relleno y luego estar utilizando procesos para sacarle la parte de adentro? Por no más sencillamente hacer un molde y luego, como tengo acá el material en forma líquida, en estado líquido, vaciarlo, entonces se reduce costos también. Y luego también podemos reducir energía, que también se ven involucrados en el proceso. Así minimizamos los defectos de la fundición, como ya sea porosidad gaseosa o impidiendo reacciones entre el metal líquido y el molde. Bueno, el eutéctico ayuda en la manufactura del vidrio cerámico. También se puede utilizar la reacción eutéctica para acelerar la unión por difusión o para incrementar la velocidad. Ya que, como habíamos dicho, al momento de utilizar los eutécticos y generar una velocidad muy rápida para el enfriamiento, eso nos ayuda para sintetizar los polvos. Esos polvos compactados se sintetizan, y tanto así para sistemas metálicos como para cerámicos. En nuestro caso sería más fácil para los metálicos, ya que eso nos sirve en todo el trabajo. Acá tenemos un ejemplo del uso de la soldadura de plomo estaño, donde tenemos unos tubos de cobre y bueno, utilizamos la soldadura para unir esas dos piezas metálicas, y son muy buenas por sus características, por su forma de composición, y claro, ya lo habíamos visto en las tablas anteriores, de que es la mejor o la más fácil de poder fabricarla, de poder obtenerla y estar al alcance a cualquier bolsillo económicamente bajo. Tenemos una séptima parte: solidificación fuera de equilibrio en el sistema eutéctico. Bueno, tiene que cumplir una cierta característica. En primer lugar, tiene que haber un 15% de plomo y lo resto que queda sería un 85% de estaño. Bueno, el último líquido se solidifica a cerca de los 230 grados Celsius, y si la aleación se enfría demasiado rápido se produce una curva de sólidos fuera de equilibrio. Bueno, una curva de sólidos más adelante lo vamos a ver, pero eso acarrearía muchos problemas. Luego el material sería fuera de rango. Como habíamos visto en un principio, tiene que ser la matriz tiene que ser muy dúctil. En este caso ya no sería tan dúctil, sino se formaría una parte muy resistente, y eso ocasionaría cualquier resquebrajamiento y al final tendríamos un material que en cualquier momento se puede romper. Luego también tenemos que tener en consideración de que la fase alfa, la primaria, sigue creciendo a 183 grados Celsius, y el líquido restante fuera de equilibrio contiene un 61,9% de estaño, transformándose en el microconstituyente eutéctico rodeado de la fase primaria. Acá podemos ver en la figura todo lo que habíamos dicho. Luego, ahora, tenemos diagramas de fases ternarios. Este diagrama es poco usado en la industria metalera, ya que es muy difícil de comprender. Acá tenemos una gráfica que está en 3 dimensiones, en la cual hay fases gamma más alfa, alfa más beta, alfa más líquido, hay una parte líquida, hay una parte gamma más líquida, que eso de acuerdo a la temperatura y a las cantidades, a los parámetros de los materiales que intervengan en la aleación, van a dar una característica muy específica para ese elemento. Tenemos la gráfica de los líquidos. Como habíamos dicho, que cualquier
pequeño cambio que se haga acá en esto va a influir mucho en las consecuencias que pueda tener más adelante para la funcionalidad de este dicho material. Bueno, esta presentación es útil para predecir a qué temperatura se va a dar la solidificación del material. También nos sirve para ver a qué identidades de la fase primaria o secundaria, las que sean, que se forma durante la solidificación para cualquier composición dada. Acá tenemos la figura, que de acuerdo al material vamos viendo a qué se va. Por ejemplo, acá tenemos el porcentaje del peso, acá tenemos porcentaje en peso de un material A, un material B, y acá un material C. Son las temperaturas de fusión y el ectóptico será en 150 grados. Es un poco medio tedioso poder entender esto, pero por falta de tiempo pasamos a la siguiente gráfica, que sería la gráfica isotérmica. La gráfica isotérmica muestra las fases presentes en el material. Bueno, eso nos indica de que, como habíamos visto, al trazar la línea vertical encontramos fase líquida, fase alfa más líquida, fase beta, fase alfa más beta. Eso nos ayuda también a distinguir lo mismo, pero de otra forma de verlo, ya que resulta útil para predecir las fases, sus cantidades, sus composiciones a cierta temperatura. Bueno, esa sería una tabla o una gráfica general, pero no tan específica, ¿no?, como las anteriores. Bueno, en un informe de un trabajo sería específicamente las gráficas anteriores detalladamente, y luego ya para concluir, eso sería un resumen de todo, pero después de haber entendido las primeras gráficas, ya que eso de acá es una gráfica muy genérica, pero que nos sirve bastante. Como ya hemos dicho, nos sirve para poder predecir las fases, las cantidades y sus composiciones en determinado punto de una temperatura. Bueno, eso fue todo con respecto al tema. Bueno, con esto hemos concluido las exposiciones, las cuales han sido basadas en el capítulo 6, 7, 8, 9 y 10 de la tercera edición del libro de Askeland. Esperamos que haya sido de su agrado y gracias.